apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, y leamos en el nombre del Señor Jesucristo el versículo 1, que dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amados hermanos y hermanas, gracias al Señor, porque Dios nos concede en esta mañana una vez más el privilegio, la bienaventuranza de congregarnos delante de Él y poder recibir de Él consejo, instrucción divina, enseñanzas gloriosas que nos edifican, que nos transforman, que nos llevan a una vida agradable, productiva para el Señor. Y usted oía en los mensajes anteriores que cada uno de nosotros buscamos nuestro grano, nuestra comidita. Yo siempre digo que si vamos a una conferencia tenemos que aprender, porque hoy tenemos que llegar a la conferencia con un propósito verdadero, honesto. Acuérdese lo que Pablo escribió en la primera carta a los Corintios 5: celebremos la fiesta con la nueva levadura, no con la levadura de malicia, ¿verdad? Yo estaba viendo, hermanos, que nosotros podemos llegar a una conferencia con malicia, ¿verdad? Oír la palabra con malicia, buscar el error y no buscamos la edificación, y nuestro propósito debe ser buscar nuestra edificación. Fíjese que Pablo enseñó estas palabras a los corintios y les dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Fíjense, hermanos y hermanas, si usted puede ver la vida de Pablo, Pablo tenía un reflejo divino, un reflejo espiritual, un poder tan maravilloso en su vida, que se pudo notar no solamente en su ministerio como apóstol, como maestro de los gentiles. Tenía un gran conocimiento, porque Pablo fue reconocido como arquitecto, arquitecto, fundador de la fe, que dio las dimensiones, que dio todas las ¿cómo se llama?, de la doctrina, sus estatutos, sus características, todo. Y usted dice, Pablo fue un gran, otro dijo, Pablo fue un superhombre. ¿Por qué? Porque Pablo nos cuenta, porque Pablo nos enseña que su afán, que sus anhelos, que sus deseos, oigan hermano, oigan hermanas, pueden imitar al Señor. ¡Qué soberbio!
que siempre siguió las huellas de Cristo, que siguió los ejemplos maravillosos del Señor en su vida, y que eso lo llevó a alcanzar victorias hasta el último día de su muerte. Pablo no murió en un sanatorio, Pablo no murió con tantas consolaciones, Pablo murió decapitado por el testimonio del Señor, pero con un poder maravilloso. Hermanos y hermanas, yo pienso que ya estamos en un tiempo en que realmente debíamos de vivir la palabra. Debíamos de oír la palabra con atención, no como costumbre. ¿Qué mensajones echaron aquello? ¿Qué palabra? No, pero debemos de verla. Debemos de tratar de cultivarla, de practicarla. Primero, si nosotros, hermanos y hermanas, vemos el poder, vemos la bienaventuranza de Pablo como apóstol, como un hombre conocedor de la palabra, como un potencial en su vida, decimos, bueno, Pablo imitó al Señor, hizo como Él lo hizo, siguió las huellas del Maestro, yo debo seguirlas también. Ahí mismo que cantamos. Yo quiero ser cual mi Jesús, sirviéndole con lealtad. Oiga, hermano, yo quiero ser cual mi Jesús. ¿Cómo fue Él en su vida? ¿Cómo recibió o cómo alcanzó los triunfos en su vida espiritual? ¿Por qué fue reconocido el valiente? ¿Por qué fue reconocido el sumo sacerdote de los bienes eternos, el inmutable? ¿Por qué obtuvo un nombre que es sobre todo nombre? ¿Por qué alcanzó la preeminencia, amados hermanos y hermanas? ¿Y por qué obtuvo todo el poder absoluto, la autoridad divina? ¿Cómo venció a sus enemigos? Porque, oiga, hermanos, los enemigos de Cristo nos tenían cautivos, los enemigos de Cristo nos pastoreaban para llevarnos al infierno, al castigo, al lago de fuego. Nos tenían en un estado terrible. Los enemigos de Cristo nos tenían bajo cautiverio. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de tanta concupiscencia. El diablo y sus huestes, oiga, hermano y hermanas, nos tenía totalmente bajo opresión, pero Cristo, la Escritura dice que Cristo alcanzó un poder sin igual para poder vencer y librar a todos los que por la fe hemos creído en Él. Pero miremos, primero, nos quedamos aquí ayer, Hebreos en el capítulo 1, comencemos por ahí. Oiga esta palabra, hermanos, porque ya es tiempo de veras, oigan, hermanos ancianos, pueblo del Señor, ya es tiempo que hasta estas alturas debemos de dejar el egoísmo cruel, debemos de dejar el conformismo. Hay un error tan grande en la vida de nosotros, hermanos y hermanas, que es el conformismo. Nos basta, ya llegamos al lugar que queríamos, eso es todo lo suficiente, eso es lo que yo anhelaba, y no nos interesa, oiga, y no nos importa poder alcanzar beneficios, poder conllevar al pueblo de Dios
a la realidad para que realmente la doctrina se exalte en la vida de nosotros, no solamente, oiga hermano y hermanas, en cuestiones que nuestra mente piensa, pero que nuestra vida refleje realmente la santidad, la divinidad de Dios en nuestras propias vidas, para que el nombre del Señor sea glorificado. Miremos Hebreos en el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 6 y el 7. Y dice: y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice esto, oye, cuando introduce, cuando envía que el Dios Santo al Jesucristo, nuestro eterno y glorioso Salvador. Oiga lo que dice la Escritura: cuando introduce al primogénito, tenemos que aceptar, hermanos y hermanas, que Cristo vino al suelo como humano, que Cristo fue encarnado. Oiga, hermanos y hermanas, que Cristo se desanimó se hizo hombre, se hizo un siervo, porque como Dios, oiga hermano, algunos enseñan que Dios no sintió, que Cristo no sintió la muerte, algunos enseñan que Cristo murió, oiga hermano y hermana, bajo un sueño, que fue un sueño. Un hermano en una ocasión, si está ahí, perdónenme, pero yo tengo que hablar la verdad. El Señor en unas conferencias diciendo que Cristo, la muerte de Cristo, fue como un accidente, fue un éxtasis, que no sintió nada. Oiga, hermanos y hermanas, hay que aceptar, hay que conocer la Escritura. La Biblia dice que como los hijos participaron de carne y sangre, Jesucristo participó de lo mismo. Cristo vino como un ser humano de huesos, de carne y de sangre, oiga hermano, pero que en las venas del Señor, eso sí, no corrió sangre contaminada, porque Cristo, dice la Escritura, que fue hecho más sublime que los cielos. ¿Lo entiende o no? Oiga pues, y dice la palabra: y ciertamente de los ángeles dice el que hace, pero leamos la palabra de Dios en el versículo 8 y 9. Dice: mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El 9 es nuestra enseñanza. Aquí está nuestro mensaje cuando dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. El mensaje de esta mañana es: por lo cual, oiga esta palabra, por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que tus compañeros. Cuando llegamos a esta palabra, hermanos, decimos: hermanos, la Biblia dice que Cristo fue ungido con una fragancia maravillosa. Sus vestidos eran una fragancia. Sus vestidos exhalan un fragante. Pero el verdadero significado, oiga hermanos, de ese perfume, como dice la Escritura, de ese óleo de alegría, el verdadero sentido, oiga hermanos y hermanas, era la corriente de Dios, era el potencial de Dios, porque cuando estamos hablando que Cristo fue ungido, oigan hermanos y hermanas, hablando del ungimiento en el tiempo antiguo en Israel, porque el pueblo de Israel hoy es la que más crearon ovejas, cabros, becerros. Dice que en Egipto y en otros países era abominación la crianza de las ovejas, de los cabros, de los becerros. ¿Sabe cuál era la razón? Porque ellos no tenían nada, no tenían conocimiento de los planes divinos de Dios. Pero en Israel, hermanos, se dio la crianza de las ovejas,
porque Dios estaba hablando que tenía un pueblo denominado ovejas de Dios, ovejas de su prado. Así fue el salmista: somos ovejas de su prado, somos ovejas de su redil. Así dice la palabra de Dios. Dice que las ovejas traían un significado glorioso, traían un significado de un pueblo humilde, sencillo. Oigan, hermanos, un pueblo sencillo, porque ese pueblo, en ese pueblo Dios iba a manifestar su poder, porque en esas ovejas Dios iba a manifestar su gracia, Dios iba a manifestar su ternura. Pero lo que me llama la atención es, hace algunos años nosotros viajamos con algunos hermanos a Israel y fuimos a ver en el lugar donde Cristo nació. Fuimos a la Palestina, ahí donde el Señor nació, pero antes pasamos viendo, oigan, hermanos y hermanas, el lugar, el criadero de las ovejas, donde los pastores guardaban la vigilia sobre su rebaño, porque las ovejas tenían grandes problemas. Oigan, las ovejas eran perseguidas por el lobo, por el coyote, por las fieras del campo, y los pastores tenían que tener tanto cuidado sobre su rebaño. Pero quiero decirles algo insignificativo. Como ejemplo, las ovejas también tenían un grave peligro, oiga, porque en todo el mundo hay insectos. Dice una historia que leíamos nosotros, que las ovejitas, como son tan sensibles, como tienen una lana, fíjense, hermano, dice que los insectos aprovechaban colocarse en la cabecita de las ovejas, en el cuerpo, les producían enfermedades infecciosas, les transmitían parásitos, de tal manera que las ovejitas se enfermaban. Los pastores utilizaron el aceite de oliva como un aceite de unción, oiga, para derramársela a las ovejitas, porque cuando el aceite, oiga, caía, era derramada en las ovejitas, los insectos se alejaban, los insectos huían y las ovejitas eran liberadas de los pequeños insectos, de las contaminaciones, de las ¿cómo se llama? Le decía, de los parásitos que no solamente les afectaban la cabecita hasta el cerebro. Hermanos, este aceite era un tipo muy especialmente que limpiaba, como usted oía, que santificaba la vida, oiga, de las ovejitas, pero era un tipo del aceite de la unción. Más tarde, Dios le habló a Moisés acerca de un aceite que se llama el aceite de la santa unción, que fue elaborado con las especias más aromáticas, la mirra, la cancia balsámica, la canela fue un compuesto, y el aceite de la oliva fue un compuesto. Y ese compuesto, hermanos, era para elegir, era para señalar, ese aceite era para el ungimiento a los gobernantes, a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas. Ese aceite era para darle la autoridad, para darle, oiga, el poder de actuar a la persona, porque no era muy fácil. Acuérdense que cuando Dios llamó a los hijos de Aarón, se acercaron y Moisés tuvo que ungirles para darles la autoridad del oficio, para darles el poder, para que ellos pudieran funcionar. Cuando los reyes fueron elegidos por el Dios del cielo, fueron ungidos. Acuérdese que Samuel ungió a Saúl para ser rey, pero ese ungimiento, hermanos, traía un significado maravilloso. El aceite de la santa unción, oiga, era un tipo maravilloso del Espíritu Santo, porque la corriente divina, el ser divino de Cristo, en la humanidad de Cristo, era la unción, era el revestimiento del poder, porque Cristo tenía
ida y venida para restaurar, porque Cristo venía para salvar, porque Cristo venía a liberar un mundo caído en la maldad, pero para ello tenía que quitarle el poder al diablo, a la misma muerte, al mundo, para sacar la victoria. Pero la Biblia dice: por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ese ungimiento, hermanos, de Cristo fue un ungimiento de poder. Fue cuando Dios lo revistió como hombre del gran poder. Pero el poder, pero la corriente de esa bendición, de esa autoridad, de ese poder, era el Espíritu Santo en la vida de Cristo, porque Cristo venía para sacar en victoria un juicio. Miremos la palabra. El Salmo 45, oiga cómo se le dijo a Cristo, porque oiga, hermanos, el mensaje de estas conferencias va a ser: yo quiero ser como Cristo, yo quiero estar realmente lleno de ese aceite, yo quiero realmente ser ungido. A ver los predicadores, oiga, a ver los predicadores que van a predicar en la conferencia, no venga engañado. Usted tiene que sentir el ungimiento, usted tiene que sentirse como Cristo, ungido con el poder y la autoridad del Espíritu Santo para hablar la palabra, para que Dios actúe y se manifieste maravillosamente en la vida. Pero nosotros no tenemos poder ni para vencer el sueño, no vence el sueño. ¿Qué poder de nosotros? No tenemos la autoridad ni para vencer los pequeños problemas. ¿Cuántos quisieron venir a la conferencia ayer, pero como la hermana le hizo capricho, ya no se vino? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Cuántos querían estar en la conferencia, pero como los niños le hicieron capricho, lo acabó de patear y ya no vino a la conferencia? ¿Me entienden? ¿Se da cuenta? Así es que hablando de los pormenores de lo que vamos a hablar. Pero el 45 del Salmo, leamos la Biblia, dice: por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría. Dice la Biblia que Dios revistió a su Hijo de un poder divino, de un poder maravilloso. Pero vamos a ver la realidad de ello. Miremos la palabra, el Salmo 45, y leamos el versículo 3 en adelante. Leamos mejor el 4. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Oiga, hermano, y tu diestra te enseñe cosas terribles. Oiga, hermano, las bendiciones que vienen cuando el creyente, cuando el hombre está totalmente rebosando su vida del aceite de la santa unción. Versículo, oiga la palabra del Señor: en tu gloria se protege. Versículo 5: tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. No era muy fácil, hermanos. Oigan, hermanos y hermanas, cuando David se enfrentó ante el gran gigante Goliat, todos los soldados, todos los grandes militares se humillaban, se escondían. ¡Qué terrible! Sentían un gran temor, un miedo, querían morir, estaban totalmente destruidos. Cuando llegó David, cuando llegó nuestro David, cuando llegó el ungido de Jehová, yo estaba leyendo, hermanos, a ver, díganme, hermanos, ¿cuántos ungimientos recibieron los reyes? Les pregunto, ¿cuántos ungimientos recibieron los reyes? David fue ungido 3 veces correctamente. Fue ungido por Samuel, por el vidente Samuel. Fue ungido por la tribu de Judá y fue ungido, oiga, por los ancianos de Israel. Significa el número
Algunos dicen que no, como es que no estamos hablando, porque algunos dicen, los señores luceristas dicen que Cristo fue ungido porque fue reconocido Hijo de Dios. No, Cristo fue reconocido por el Espíritu Santo, es la verdad, porque el Espíritu Santo es el ungüento de la santa unción. Y miremos la palabra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Yo quiero ser cual mi Jesús, pero vamos a ver el gran poder de Cristo. No nomás, nosotros hablamos. Hay hombres que sí están revestidos de poder. Sí, ponen en el Evangelio. A mí me dicen los hermanos ancianos, hermano Rogelio, predica el Evangelio, predica la palabra, queremos oír que predique, no me muevo. Le digo, no, ahí está el muchacho, están revestidos de poder, papá. Me voy a levantar yo a perder el tiempo, nada a decir, ese viejito ya no la hace, ya pasó su tiempo, ese señor ya pasó, ya pasó de moda, se la gente. Nos dice, pero es usted, pero oiga, pero están los hombres que están ungidos, que están revestidos de poder. Pero eso se mira, no se dice, eso se mira, o se dice, no, yo sí estoy revestido, yo estoy ungido como Cristo sabe a mí. Miremos capítulo 10 y leamos el versículo 37 y también el 38. Oye, como Dios dice la palabra, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan. Como Dios ungió, oiga, como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bien, anduvo haciendo maravillas, sanando a los enfermos y liberando a los endemoniados. ¿Se ha cuenta, hermano? El ungimiento, el aceite de la santa unción en Israel servía para ungir a los profetas. ¿Quiere verlo? ¿Quiere comprobarlo? Lea el primer libro de los Reyes 19, 15 y 16. Pero solo lea, solo compruebe para qué servía el aceite de la santa unción. Primero, para los gobernantes, para recibir el poder, para recibir la autoridad. Porque oigan, hermanos y hermanas, cuando nosotros los ancianos no estamos revestidos, investidos de poder, de esa santa unción, hacemos juicios injustos delante de Dios y en el tribunal de Cristo. Vamos a ver la realidad de las cosas. ¿Qué clase de juicios es usted? En el tribunal de Cristo. Porque no estábamos investidos del Espíritu Santo, actuamos con venganza, con carnalidad. Y en el Espíritu Santo nos dice que en el tribunal de Cristo se va a ver la realidad de las cosas. Pero oye, la Biblia, la palabra de Dios, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús Nazaret. Oigan, hermanos y hermanas, y la Biblia dice en Isaías, en el capítulo 42, vamos a Isaías para ver ese texto maravilloso en el capítulo 42 y leamos el versículo 1 y también el 2 y oiga cómo dice. Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Oiga, también leamos el segundo libro de Samuel 23:1. El segundo libro de Samuel 23:1. Porque de ahí vamos a ver al Cristo, al ungido de Dios. Vamos a ver en él esa corriente divina. Vamos a ver en él el poder del aceite de la santa unción actuando en la vida de Cristo, no solamente, hermanos y hermanas, para sanar, para soportar, sino para vencer
y la vida de carrera en la tierra depende de esa santa unción en la vida de nosotros. 23:1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado del alto, que fue postrado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, porque Cristo fue ungido con ese potencial, con razón. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 17, ¿sabe qué dijo el Señor? Mi Padre me ama, mi Padre me quiere, porque yo hago lo que Él me mandó a hacer. Oiga, nadie me quita la vida, nadie me la quita, sino yo mismo, dijo el Señor. Yo mismo pongo mi vida. Pero oiga la palabra, pero Cristo dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Hermanos y hermanas también, ancianos y todos los siervos del Señor, colaboradores, levantemos nuestra mirada para ver al valiente, para ver al Cristo vencedor, para aquel que prosperó en todo lo que hizo, aquel que venció la muerte, al diablo y al mismo mundo. Miremos a Cristo, porque Cristo fue ungido. Oiga, fue ungido por el Espíritu Santo, la fuente del poder, la corriente del poder en la vida de nosotros. Es el Espíritu Santo que actuó en la vida de Cristo como humano y ahora en nosotros. Aquí el tiempo llegó. No sea que nos regañen. Ya llegó el tiempo, aquí voy a terminar. El mensaje es: sed imitadores de mí, así como yo he imitado a Cristo. Pablo imitó la vida de Cristo. En primer lugar, Cristo aborreció la maldad. Cristo no se sentó en sillas escarnecedores. Cristo no anduvo en camino de pecadores. Cristo no estuvo padeciendo cosas terribles, hermanos. Hay creyentes malos, hay creyentes ingratos que no solamente le codician el carro del hermano, pero hasta la propia mujer se la están codiciando. Qué terrible, oiga, hermano. Qué terrible, oiga, hermana. Qué pecado tan